Un año, tiempo que esta ciudad en la que estoy transmitiendo, Acapulco, Guerrero, en México, estaba totalmente destruida. No había absolutamente ninguna infraestructura que se haya salvado del huracán Otis. Estoy hablando de agua, luz, comunicaciones, incluso comida, suministro o algo con lo que se pudiera transportarse o moverse que no fuera caminando, librando infinidad de obstáculos y prácticamente no solo en una zona de la ciudad, sino en absolutamente en toda la ciudad estaba completamente destruida. A un año de toda esta aflicción, a un año de todo esto que ha acontecido, hubo posteriormente, hace unas semanas, otro huracán llamado John, que si bien no fue tan devastador como Otis hace un año, destruyó mucho también de la infraestructura. Y estas aflicciones son las que son parte de la vida del justo. Dice el salmista en el Salmo 34:19, muchas son las aflicciones del justo, mas de todas ellas le librará el Señor. Esta transmisión, esta predicación tiene un solo fin, el poder dar testimonio de que este salmo y toda la palabra de Dios es verdadera y que hay una sola forma de ejercer la fe en medio de las aflicciones, y es la forma correcta, que es basado en la palabra de Dios. Ahora, ¿en qué parte de la palabra de Dios? Es lo interesante de esto, porque en cada uno de nosotros está la forma que el Espíritu Santo nos da a cada uno de nosotros de que con la palabra de Dios ejercer la fe para la aflicción que tiene un fin. Y ese fin es, como sabemos, hacernos a la imagen de Dios, a la imagen de Cristo, hacernos más, regresarnos a la imagen de Cristo como originalmente había sido hecho el hombre. La aflicción es precisamente la plataforma de la fe, no la ambición. La ambición, cuando se mueve y se trata de usar la fe para obtener bendiciones, o se trata la fe no cristocéntrica, porque la fe cristocéntrica se va a encaminar siempre, invariablemente a la cruz, no se va a inclinar a la bendición. La fe cristocéntrica se va a inclinar siempre a ser humilde, a ser manso, al sacrificio, al perdón, a la humildad. La fe que no es cristocéntrica, pero que se podrá etiquetar como cristiana, está inclinada a recibir bendición, a ser próspero, a ser cada vez mayormente con los sentidos excitados, hasta llegar a ser engañados y seducidos, como dice Pablo, que fue seducida Eva, fue engañada Eva por los sentidos, por lo que se veía, por lo que se veía que era de Dios, por la excitación de los sentidos, pero no de la fe. Hace un año entonces, en esta ciudad, pudimos comprender muchas cosas que nosotros habíamos vivido ya 2 años en esta ciudad sin entender exactamente por qué. ¿Por qué el Señor nos trajo por estos caminos? Ahora sí que nos trajo por los caminos del sur y vámonos para Guerrero. Pues nosotros no nos fuimos para Guerrero, nos trajeron para Guerrero, aquí a nuestra casa, gracias a Dios, y vamos entendiendo poco a poco, pero es por el ejercicio puro de la fe que te lleva a veces a situaciones tan extremas de que gritas al cielo y bueno, pero ¿por qué? Hace 2 días que estaba trabajando, eh, estaba en un lugar ya por el atardecer, eh, en un lugar que se llama Altos de Miramar, y no entendía por qué se llamaba Altos de Miramar si está del otro lado de la montaña, es decir, no está en la costa, y no entendía por qué se llamaba Altos de Miramar. Bueno, me tocó llevar ahí una de las cosas que reparto, y entendí por qué se llamaba Altos del Miramar, porque es una montaña, literalmente, que llegas hasta arriba, donde hay casas, hay personas viviendo ahí, y hay una parte en donde se ve todo lo que viene siendo la zona diamante, y se veía, bueno, el mar ya era medio, ya era para atardecer,
Se veía el mar, se veía la zona de Diamante, se veía gran parte de toda esta zona. Y una de las preguntas que me surgió en ese momento, me detuve a observarlo y le fue preguntarle al Señor, ¿por qué estoy aquí? Pudiendo estar en la congregación que existía en la Ciudad de México eh, y sirviendo de una forma, ¿por qué estoy aquí repartiendo cosas y en medio de tanta destrucción, desolación, pobreza, pecado, violencia y todo lo que ustedes pueden leer acerca de Guerrero seguramente no va a ser bueno en términos de noticias, sino solamente que es muy bonito para el turismo, que por cierto ya no, están apenas esforzándose. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará. ¿De qué le librará? ¿De las aflicciones? No, no de las aflicciones, porque Dios no distingue a su pueblo de los incrédulos, eximiéndonos de las aflicciones. Él hace distinción haciendo en nosotros que las cosas, incluyendo las aflicciones, obren para su bien espiritual y nuestra libertad interna, como dice en Romanos 8:28. Y sabemos que todas las cosas para los que aman a Dios son para bien. ¿Para qué bien? Para cumplir ese propósito que es hacernos a la imagen del primogénito. Entonces, ¿cómo deberíamos de responder a las aflicciones para asegurarnos bien de que estamos pues descansando, y si no descansando, al menos sosteniéndonos en Él? ¿Cómo podríamos asegurar que estamos haciendo las cosas de una manera adecuada, que le son correctas? Pues sí, siempre se vale preguntar por qué. Lo que no se vale es no esperarte a la respuesta. Eh, Podemos pensar en todo lo que te acabo de decir, desde aflicción es todo aquello, no nada más una persecución o que anden haciéndole mal al pueblo de Dios, que lamentablemente está pasando, sino desde el dolor emocional, relaciones tensas, difíciles entre personas, entre parientes, dolor físico, dolor emocional, accidentes, la enfermedad, depresión, desempleo, cualquier abuso que pueda ser sometido y que evidentemente sea injusto. Todas estas cosas no estamos nosotros pues librados y que angustian nuestras almas, como ya lo hemos visto, y el testimonio es que hace un año pues evidentemente hace un año no tenía una visión ni cercana de lo que iba a pasar al siguiente día. Obviamente hace un año no tenía la visión de que, bueno, dentro de un año voy a estar predicando y voy a estar haciendo lo que estoy haciendo ahorita. Hace un año no sabíamos dónde teníamos la cabeza ni los pies, porque estábamos aparte de en un tremendo, si no shock, sí, en una situación muy complicada por todo a nivel ciudad. En Acapulco hay casi 800,000 personas y de esas 800,000 personas no hubo ni una librada de alguna u otra forma de este huracán Otis. Bueno, sabemos que Dios tiene un propósito soberano y que es eterno, y que sea lo que sea que Dios esté haciendo, es mejor esperarse a la respuesta al por qué. Y aunque sabemos la respuesta técnica, que es para hacernos a su imagen, sí, esa yo me la sé. Esa yo la he predicado durante muchos años. Perdón, esa yo la entiendo. Pero para mí, para mi persona, o para ti, tu persona, bueno, es precisamente lo que la sumisión y la humildad nos lleva a preguntar, bueno, ok, ¿qué entonces debo hacer yo? Y la pregunta crucial en todo esto es cómo yo debería responder para que esto
tenga un doble cumplimiento. Y no estoy hablando de un doble cumplimiento profético, sino estoy hablando de un doble cumplimiento, y quiero que me pongas mucha atención. Ese doble cumplimiento es que sea para la gloria de Dios y que sea para mi bien. Porque por un lado estamos convencidos de que, bueno, es que entiendo que los mártires del Evangelio, entiendo que todo eso es para la gloria de Dios, pero pues como para su bien, pues como que no lo fue. Bueno, sí fue para su bien, para que en esa vida, en la vida eterna, tuviera una mayor recompensa que nosotros. Es decir, Dios ha diseñado para cada uno de nosotros eh, el tamaño de la aflicción adecuada que nos lleve al límite, pero es individual. Para unos puede ser una aflicción que sea devastadora comparada con una aflicción que para otros pueda ser un juego de niños. Pero para el que tenga la aflicción que pueda ser como un juego de niños, esta persona cuya aflicción es devastadora no puede juzgar, no debe de juzgar, y no le agrada a Dios que diga, pero ¿cómo le aflige eso siendo cristiano si eso es un problema que parece un juego de niños? Bueno, parece cristiano, es tan devastador, eso que para este que parece un juego de niños es tan devastador como para este también, que es devastador a los ojos del que está pasando por la circunstancia de situaciones devastadoras. Es decir, Dios en su soberano propósito sabe cómo tratar a cada uno de nosotros y pone en las situaciones que llegan a ser extremas, que llegan a ser difíciles y que nos llevan al borde, no de blasfemar, pero sí de decir, dura es tu carga, pesado es tu caminar, difícil es tu camino, y mejor, como muchos de los discípulos se apartaron de él en ese caminar con el Señor. Los nacidos de nuevo no tenemos esa posibilidad. Los no nacidos de nuevo sí tienen la posibilidad de decir, ¿sabes qué? Yo ya, esto está muy difícil, yo ya me voy, esto es para otro tipo de personas. Yo le voy a decir, pero para el nacido de nuevo, cuyo nacimiento ha sido desde lo alto, cuya raíz se viene de lo alto, cuya naturaleza se ha hecho una con el Espíritu Santo, en donde se ve que es uno con el Espíritu Santo, porque el que se une al Señor, un espíritu es con él, por carnal que sea, va a tener su aflicción a su justa medida, si es nacido de nuevo. Si no es nacido de nuevo, llegó, vio, tuvo bendición, al ratito se fue, ya no regresó, y puede ser que le vaya bien, puede ser que le vaya mal, pero nunca fue de los nuestros. Y tampoco tenemos derecho a juzgarlos. En este propósito soberano que Dios tiene para nosotros, Hebreos 11 está lleno de estos ejemplos. Y déjame decirte que gracias a Dios, Hebreos 11 se escribió no con los gigantes de la fe del Nuevo Testamento, porque hubieras dicho, bueno, es que eran ya del Nuevo Testamento y pues sí, ya estaba el Espíritu Santo con ellos viviendo. Todos los mencionados, a excepción a algunos de los que habla al final de Hebreos 11, todos son del Antiguo Testamento. Es decir, la fe es con o sin el nuevo nacimiento. Es decir, por eso te estoy diciendo que es una cuestión de fe, más que de perseverancia, más que de decisiones sensatas, como el justo Lot que le llaman. El justo Lot vivía en Sodoma y Gomorra. El justo Lot tuvo que ir Dios a rescate, plano tuvo que mandar Dios a rescatarlo y a sacarlo, ¿sí?
de Sodoma y de Gomorra. El justo, y se le llama justo Lot, habiendo tomado decisiones pues bastante cuestionables. ¿Por qué se le llama el justo Lot? Por la fe. Simplemente por la fe. ¿La fe en qué? En Dios. En lo que iba a ser, en Dios como Dios, en su naturaleza de que Dios sigue siendo Dios y sigue siendo Señor y Salvador, para nosotros ya los cristianos, y de que Él hará lo necesario y que todas las promesas entonces sí son para preservación y crecimiento, no para ambición. Y ahí es en donde viene lo absurdo y blasfemo de tratar de usar la fe para obtener bendición. El tratar de usar la fe por ambición para obtener cosas materiales es una aberración al verdadero evangelio. Es una aberración al verdadero evangelio. La respuesta, pues obviamente en la Biblia, como ya lo he dicho, como tal no es una lista de cómo hacer en caso de tal situación para acceder al potencial que se supone tiene el hombre, ¿sí? Para salir adelante, sino que la Biblia lo reduce simplemente a decir, es por fe. Es por fe para que sea por gracia. Punto. Es por fe para que sea por gracia. La fe de alguna manera e invariablemente siempre nos va a conducir a Dios, nos va a conducir a confiar en Dios, pero la fe se va a ejercitar, ojo, la fe, nuestra fe, tu fe se va a ejercitar en una variedad de formas. Por eso no hay recetas. Por eso cuando en las predicaciones hay personas anotando de qué hacer en caso de, Dios se va a encargar que no le funcione. Por una razón. Porque la fe no es un recetario para obtener bendiciones. La fe no es un compendio, no es una lista de en caso de, o de rompas en caso de, hijo adolescente en adicciones, tal versículo. Esposa infiel, tal versículo. Esposo grosero, tal versículo. A favor o en contra, para hacerlo pedazos o para defender. No, esa no es la Biblia. Bueno, al menos la que yo tengo. La fe se ejercita pues, en una variedad de formas, pero cada respuesta es apropiada a la aflicción de cada uno de nosotros, pero tiene su raíz en Cristo, tiene su raíz en la fe en Cristo. El que me ama guardará mis mandamientos. Y obviamente eso nos reduce mucho el camino. ¿Qué tengo que hacer con este odio que me carcome el alma? Perdonar. Ahí no necesitas mucha teología. ¿Qué hago para ya no deber tanto dinero? No gastar, no endeudarte. Pero hay cosas más sofisticadas, no tan simples. Hay cosas muy personales que solo tú y Dios conocen en lo interior y Dios acomoda la aflicción para eso que está en ti tan profundo que a lo mejor tú ni sabes que está, pero ahí está. Y ahí seguirá hasta que Dios lo remueva en su tiempo y en su forma. Puede estar disfrazado de una necesidad válida. Puede estar disfrazado de un deseo limpio. Puede estar disfrazado de algo incluso justo. Pero Dios que lee la mente, que ve el corazón y que pesa cada corazón, sabe que eso no puede entrar en el reino de los cielos. Eso que está ahí en ese corazón, en lo más profundo y que incluso puede estar velado a tus ojos, pero que ahí está,
no puede entrar en el reino de los cielos. Tiene que ser removido. Ya no estamos hablando de solo la fachada externa, de querer coches, casas, aviones, lujos, prosperidad. O sea, eso ya es de niños ambiciosos que ni estarán en el reino de los cielos. ¿Sí? Lujos. Eso ya es cosa de niños. ¿Sí? De una buena vida en esta tierra es cosa de niños. Y de niños que no estarán en el reino de los cielos. Estoy hablando de cosas tan profundas en nuestros corazones que solo la Biblia entra y que puede partir las cosas y mostrar, es la Biblia lo que muestra las intenciones del corazón. Pero debes de saber que la analogía de que es como una espada no está puesta de oquis, como decimos en este país. Porque hubiera podido poner, es que la palabra de Dios es como aunque dice un salmo que es como la miel que destilan y demás. De hecho está la Biblia del oso, o sea, no mía, sino la Biblia del oso, que está extrayendo miel de un panal. Es una versión de la Biblia, por cierto, en serio, búscala la Biblia, la versión del oso. Sí, pero en el Nuevo Testamento, la palabra de Dios es como una espada, y una espada que entra y que hiere y que atraviesa la carne, porque la espada lo que hace cuando entra, ¿qué es lo que hace? Abre la carne, la hiere, hay sangre, corta tejidos, corta coyunturas, corta hueso, lastima y llega a matar, pero no el espíritu. Y esa es la que muestra los corazones, las intenciones. Y sí va a ser un versículo. Un versículo que cuando lo tengas, te vas a agarrar de él como tu promesa en particular, en medio de la aflicción, y vas a decir, con este voy a sobrevivir en medio de la aflicción. Solo Dios lo sabe, solo tú lo sabes. Te decía que en Hebreos 11, los cristianos atribulados pasaban por tiempos muy difíciles, y qué mejor usar a los santos del Antiguo Testamento como ejemplo. Y hay una gran variedad. Empezamos por Génesis con Enoc, 2, 3 versículos de Enoc. ¿Cómo Enoc pudo soportar vivir en tiempos de tanta maldad? Venos. ¿Por qué nos tiene aquí el Señor en medio de tanta maldad que se va incrementando día tras día en un estado como en el que vivo, probablemente en el tuyo, pero en el que yo vivo, la maldad se va incrementando y los huracanes, en lugar de sensibilizar, endurecen para mayor maldad? Justo antes del diluvio, como dice en Hebreos 11:5. ¿Cómo sobrevivir espiritualmente a esa cultura malvada de nuestra sociedad atea el día de hoy? Pues de la misma manera que Enoc lo hizo. La fe en Dios es una parte esencial del caminar diario. Dios está conmigo en mi caminar diario. Me voy a volver especialista en el día de hoy. De mañana no sé, porque incluso a veces estamos en medio de tanta aflicción como lo estamos en este pueblo, en esta semiciudad, que no sabemos al otro día. Pero me voy a especializar en este día, y en este día voy a caminar con Dios como Enoc. ¿Cómo es caminar con Dios? Teniéndole mi corazón, en mi mente, y haciendo lo que tengo que hacer, sirviéndole a Él,
Si yo me dedico cada día a hacer las cosas, a hacer y a servirle como para el Señor, que es al Señor a quien yo le sirvo, ya estoy caminando con Dios. Es bien simple. Caminar con Dios es caminar por los mismos pasos. Y Dios, tú no vas a seguir los pasos de Dios porque Dios es espíritu. Eso obviamente es absurdo. Sino caminar con Dios significa que en cada paso que des, no que tengas la presencia de Dios todo el día porque es imposible, sino que lo que haces, de acuerdo con la Biblia, le dices, porque a Cristo el Señor servís, porque a Cristo el Señor le sirves cuando lo que haces, sabes que es, lo estás haciendo para el Señor. Si tienes jefes difíciles, a Cristo el Señor le sirve. Si tienes empleados, a Cristo el Señor le sirves tratándolos como hermanos, aunque no lo sean. Dios, en esta parte esencial de nuestro caminar con Dios, debe de haber una claridad, que es que si Dios está conmigo, pues no debo de tener temor de lo que me pueda hacer el hombre. Romanos 8:31. Dios está conmigo. Si Dios está conmigo, ¿quién estará contra mí? La aflicción la tengo. Ya no tengo que echarle más leña al fuego. Dios se encarga de tu aflicción. ¿Por qué es malo? No, porque es bueno. Porque lo que está adentro, ahí adentro, ahí adentro, hasta adentro, no puede entrar al reino de los cielos. Y cuando es removido, es cuando el Señor nos llama. O nos usa el tiempo que Él quiera, o es el arrebatamiento. Las transformaciones que en un solo día ya cristianos de 20, 30 años no existen. Porque me habló el Señor y ahora sí, hay más adentro. Una vez fui a un que fue al último congreso que fui, que se llamaba Más Profundo. Dije, está bueno, más profundo, no, era más profundo que en los dones del Espíritu Santo, que los choques y que las risas, y que, o sea, ya fui el último congreso al que fui, dije, ya chole de esto, ya no más, ya no más, o sea, en lugar de cazadores del arca perdida, eran cazadores de milagros, cazadores de señales y prodigios. Si fuera una película como Cazadores del Arca Perdida, pues bueno, al menos hubiera conocido un actor, pero ni eso, pura gente de media tabla. Entonces, otro ejemplo, en Hebreos 11, y es el caso de Abraham. El caso de Abraham, yo no me identificaba con Abraham en muchas cosas. O sea, hay personajes de la Biblia en los que sí te identificas, ¿no? Rápido, desde pequeños como grandes y enormes y demás. Y yo con Abraham sí me identificaba en algunas cosas, pero no así, hay algunos que se identifican con Josué y la tierra prometida y demás. Yo procuraba identificarme con Pablo, pero sobre todo con Cristo, ¿no? Pero entendí algo de Abraham en este año de aflicción. Abraham dejó su tierra natal sin saber a dónde lo estaba guiando el Señor, como dice en Hebreos 11:8. La pregunta es, ¿te está llevando Dios a un camino desconocido? A mí sí. Hace ya casi 4 años que nos cerraron la congregación. Nos venimos a vivir a Acapulco. Venimos, perdón, que nos cerraron la congregación, hubo muchas situaciones complicadas y demás.
Sabemos, recordamos lo de la pandemia, de ahí se derivó en todo esto. Y bueno, nos llevó a un camino desconocido, ahora ya conocido para nosotros. ¿Cómo evitar a veces tanta ansiedad o, Señor, qué quieres exactamente conmigo aquí? Como le preguntaba hace 2 días. Bueno, pues hay un versículo interesante que no fue el que a mí, luego te voy a enseñar el que para mí es en lo personal, pero en Isaías 48:17, dice que son muchas promesas, pero es que sacar versículos así de sin sacarlos de contexto, sacar versículos de contexto del Antiguo Testamento, sobre todo de Isaías, es muy fácil, pero si lo sabes utilizar, puede ser de muchísimo provecho. Estamos en Isaías 48:17 y dice: así ha dicho el Señor, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy el Señor tu Dios, el Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes de seguir. Y ese que te encamina es la misma forma, no es que te dice por dónde. Ah, mira, es que es por acá, por acá. Esta palabra encamina es la misma que es llevar a un niño de la mano sin darle muchas explicaciones de que por qué se está yendo por ahí, o de que por qué se está yendo por acá, o por qué no mejor tomamos este camino, o por qué mejor hoy vamos más despacio, o más lento, o espérame, es que como que está medio feo, o déjame parar a comprar dulces. No, es la persona llevando, el papá llevando al niño o a la niña de la mano, y eso se llama encaminar, y que te enseña provechosamente, ¿sí? Te enseña provechosamente. Te enseña provechosamente que te encamina por el camino que debes de seguir, ¿sí? Esto se lo dijo Israel, que no escuchó. Pero para los que estamos en la gracia y nacidos de nuevo, el Señor no nos suelta como soltó Israel, como hasta la fecha está en tiempo de suspensión. Siempre nos va a llevar por los caminos que debemos de seguir sin esforzarnos, porque solitos se abren o solitos se cierran, y que pueden parecer una carga espantosa, y lo son, a nuestra estatura, a nuestro tamaño, a nuestras circunstancias, ¿sí? Yo veo gente de esta ciudad que daría lo que fuera por vivir donde vivo, donde estoy transmitiendo, ¿sí? Por donde vive, por cómo quedó su casa, bueno, porque no quedó casa, y gente creyente, pero su aflicción es del tamaño de la que Dios ha dispuesto para ellos, ni mayor ni menor que la mía. Y mi aflicción es del tamaño del que yo necesito para que el Señor siga descubriendo más y más mi corazón de lo que no va a poder entrar en el reino de los cielos. Eso que está dentro de mi corazón y que sigue siendo parte de la naturaleza pecadora y egoísta. Y es individual. Las apariencias engañan. Jesús dijo: no se dejen llevar por las apariencias. No se dejen llevar por lo que ven en internet, que todo es felicidad, que todo está bien, que son hombres de Dios, que son mujeres de Dios,
en las reuniones, si transmiten las puras reuniones, pues son las puras reuniones bonitas, pero si son nacidos de nuevo, esos que están en ese camino, si en verdad son nacidos de nuevo, tienen, déjame llamarles, su infiernito privado. ¿Sabes para qué? Para que se salven, igual que nosotros. Ya los que no son, no son y seguirán divirtiéndose y seguirán explotando a las personas y seguirán creyendo que están bien a recibir una carretonada de aplausos cada 8 días y una carretonada de dinero cada 8 días. Ya, esos ya estaban escritos que iba a haber muchos anticristos en los últimos tiempos. Tenemos más casos en Hebreos 11, todos del Antiguo Testamento. ¿Cómo pudo Moisés obedecer al Señor y no a Faraón? Y permanecer en contra de las tendencias inmorales y de permanecer teniendo todo el poder y ser maltratado y escoger ser maltratado con el pueblo de Dios, como dice en Hebreos 11:15. ¿Cómo es posible que alguien pudiera haber escogido eso? ¿Por qué? Porque se mantenía, como dice en Hebreos 11:27, como viendo al Dios invisible. No dice viendo al Dios invisible, porque si lo hubiera visto, se le quite la calidad de invisible, sino actuar como invisible, fuera de contexto parece alucinar que es una persona que alucinaba, como tratan de ponerlo en las películas del satánico Hollywood, sino que era como viendo, es decir, es que ahí está, no te veo, pero mi espíritu te percibe porque tú eres espíritu y yo tengo espíritu nacido de nuevo y tu espíritu vive en mí y por eso tengo la convicción y por eso tengo la seguridad y por eso tengo la certeza. Toda aflicción, y soy reiterativo, en tus circunstancias que son de tu tamaño, así es que tampoco te eches tierra diciendo, ay, ¿cómo puedo estar sufriendo por esto? Deberíamos de ver a los hermanos de tal lugar, es del tamaño de ellos. Ni tampoco desprecies al otro, decir, ay, ¿cómo sufre por eso? Ay, ¿cómo sufre por tantas cosas? Ay, ¿por qué es tan tiene su propio infierno? Aunque sea de tu familia, tiene su propio infierno. Si es una familia, no es el mismo infierno, infiernillo, no es la misma aflicción para todos, porque no entramos al cielo en bola, ni en congregación, ni en equipo, y mucho menos en familia, ni siquiera en matrimonio. Entramos cada uno porque Cristo murió, no murió por las familias, la bendición de Abraham alcanza a todas las familias de la tierra, pero Cristo en la cruz no murió por familias, no murió por asociaciones civiles, no murió por congregaciones ungidas, no murió por gente selecta, murió por cada uno de sus escogidos. No me odies por ser guapo, es lo que dice la Biblia, Cristo solo murió por sus escogidos, aunque diga Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Y en dónde crees que estaban los escogidos? En el mundo. Bueno, o sea, ya vamos a crecer, hermanos. Escoger ser parte de la naturaleza de Dios siempre va a traer en nosotros cosas
que revelan en nuestra vida y que vemos que en Hebreos 11 menciona a estos creyentes, se enfrentaron muchos peligros, lo vemos en Hebreos 11, 27 al 30, que taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, etcétera, etcétera. ¿Cómo? Pues estas personas no tenían poderes súper increíbles, ni eran personas poderosas, eran personas que pues a veces dejaban mucho que desear, como tú y como yo. Yo dejo mucho que desear a veces. No tengo ni asomos de perfección, tengo debilidades, tengo defectos, he estado al borde de la amargura más de una vez, que el Señor me ha librado de todas. Y dícele en Santiago 5:17, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Fiu. Así que Elías estuvo al borde de la amargura, ¿sí? ¿Sí? Eliseo, pues, ni se diga, pero Elías fue a esconder a una cueva. Y dijo, ya mátame, Señor, de plano. Y digo, yo he dicho ya, yo no he dicho ya mátame, porque qué tal que diga Señor amén. No, mejor no, pero Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otras veces, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. ¿Qué significa esto? Lo importante es que por la fe oró, pasó este milagro, para que se cumpliera el propósito de Dios, para que Dios se le diera la gloria y para que Elías entendiera y se le quitara eso que tenía, porque no podía pasar un carro de fuego por él y llevárselo vivo al cielo hasta que no fuera removido eso, a lo que tuvo que enfrentarse en la cueva. Cuando Dios arrancó del corazón de Elías eso, y no es que haya sido ya perfecto, pero eso que estorbaba, que no sabemos qué era, en Elías, algunos dicen que es cobardía porque tuvo miedo de Jezabel. Pues ¿quién no? O sea, es que cómo pudo tener miedo si Dios, el ángel lo fortaleció y corrió durante 40 días y 40 noches, todavía tenía miedo. Y en mi vida ha habido muchos milagros y espero nunca estés en un huracán categoría 5, que fue clasificado como categoría 6 no oficialmente, que no hay comida, no hay agua, no hay luz, no hay cómo moverse, no hay coche, y si hubiera coche no hay caminos, y si hubiera caminos te asaltan por la rapiña, pero no hay agua, no hay comida, no hay medicinas. Bueno, a lo mejor alguien de esos pastores, de esos super predicadores en la fe, a lo mejor hubiera podido hacerle fuá y limpiar toda la ciudad de un golpe, pero pues ninguno andaba por acá. Andan por otros rumbos más elegantes. Pasiones. Y esa palabra pasiones, yo quisiera que la redujeras a emociones intensas. Y no es que Dios nos quite las pasiones intensas, porque para eso sirven los antidepresivos y los ¿qué se llaman? Antidepresivos y ansiolíticos. No. Estoy hablando de emociones internas que te dije que están adentro, que ningún ansiolítico ni ningún antidepresivo entra hasta lo que para ti es aflicción y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
No te atrevas a burlarte de un pequeño en la fe, de su pequeña aflicción a tus ojos, porque habrá otro que se esté burlando de tu pequeña aflicción, porque con la vara con la que mides vas a ser medido. Cada uno tenemos lo nuestro. La fe no es un superpoder, fue simplemente el confiar en el Señor. No es en sí que la fe tenga cuestiones psicológicas o cosas mágicas o cosas humanistas. Eh, Somos humanos, somos débiles, pero hay algo que ningún bonito poema humanista en Facebook que me enseñaron de una supuesta hermana tiene esto, y está en 2 Corintios 12:10. Segunda de Corintios 12:10. Aunque seas un cristiano como yo, que a veces no da pie con bola, pero aquí seguimos y seguiremos. Por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando soy débil, entonces soy débil. Entonces es por fe para que sea por gracia, y si es por gracia, el versículo anterior dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y ahí está el gran misterio. ¿De qué tamaño en la debilidad? Del tamaño de cada uno, del corazón de nosotros, que solo Dios conoce. Solo Dios conoce, ni quien duerme contigo sabe esto, porque a lo mejor ni tú lo sabes. Se perfecciona en la debilidad, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Yo todavía no llego a esto. Lo voy a hacer con la ayuda del Espíritu Santo. Gloriarme en mis debilidades. Digo, porque tampoco se trata de que me venda como que, no, es más, ni siquiera sé cuántos vayan a ver esto. Ni siquiera sé si llegaron hasta acá, a esta parte. Más bien me gloriaré en mis debilidades para que repose sobre mí, y ahí está la promesa, el poder de Cristo. Y yo confío que sobre mí va a reposar el poder de Cristo. En este camino desconocido, en esta ciudad que me era desconocida, en situaciones extremas que me eran desconocidas, con personas que me eran totalmente desconocidas en su forma de ser, porque cada persona es diferente, o bueno, no sé si en todos los estados, pero de que hay diferencias en las personas de en donde viven, sí. Por el clima, aquí las personas son agresivas por tanto calor. A veces sientes que se te está cociendo el cerebro por dentro con 6, 7 horas en el sol a 41, 42 grados centígrados, y de buenas no vas a estar. Y más si vienes de un lugar en donde el peligro era el smog. A veces digo, smog o calor, híjole, me la quedo pensando, porque el smog, me pongo una mascarilla de oxígeno, pero el calor no me lo quito con nada. El calor me lo quito con dinero, con un aire acondicionado, pero no lo tengo. Tengo que trabajar 6, 7 horas a 41 grados centígrados de sensación térmica. No es fácil. Esto nos va a ayudar entonces a que el Señor en su misericordia invariablemente va a hacer algo maravilloso
en nosotros. Salió un libro, hace mucho tiempo, que se llamaba Una iglesia con propósito, y de ahí muchos caímos en la trampa. Y sabes, hay una razón. Es necesario pasar por todas estas cosas. Y lo que yo sé son dos cosas. La primera, ¿cuáles son mis salvavidas? Salmos 138, 8. El Señor cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Señor, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Yo soy obra de las manos de Dios. Y aunque esté en medio de esto y que no entienda, es más, ya entendí que tampoco sirve de nada entender. Porque al entender algo no te saca, Dios no te saca de la circunstancia. Hasta que no remueva por su Espíritu Santo eso que tiene que remover. Ah, es que ya entendí. Qué bueno. Y siguen las cosas igual. ¿Qué pasó si ya entendí? Ok, ya entendiste que estás con una enfermedad. Una persona puede entender la enfermedad de pe a pa. Y si eso le quitara la enfermedad, pues todos serían doctos, ¿no? No, es que ya entendí en qué consiste el cáncer. Muy bien, ¿le quitó el cáncer? No. Ok, pero ya le entiende, igual sale peor. A veces hasta sale peor entender. El Señor sabe eso. No desamparará la obra de sus manos. El Señor lo sabe. Y Salmo 71, 18. Esto es mío, insisto. Aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares, hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. Y por eso estoy haciendo estas grabaciones, estas predicaciones en una congregación virtual, para que si es al arrebatamiento y sigue internet, alguien las vea y se arrepienta. Para las nuevas generaciones, si tú te suscribes al canal y repartes esto, no es de un predicador famoso, ni lo será. No es para pedirte dinero para nuevo equipo, no es para juntar gente en un lugar, no. Es solamente para que oigan que su aflicción es de su tamaño, hasta que el Señor quite lo que no puede entrar en el reino de los cielos. Y que puede ser hasta el día postrero, pero que el Señor no va a desamparar la obra de sus manos. Te agradezco mucho el tiempo, le pido a Dios que cale esto en nuestros corazones. Muchas gracias, hermanos, hermanas, a los que de su corazón ofrendan domingo tras domingo o entre semana su diezmo y su ofrenda, porque con eso nos ayuda a sostenernos, nos ayuda a completar lo que yo a mi edad ya no puedo completar solo, nos ayuda y lo seguiremos haciendo. Créanme que de nuestra parte estamos haciendo todo lo posible para que el Señor siga dándonos la oportunidad de enseñar a futuras generaciones todas las cosas que el Señor nos ha dado. Muchas gracias, que Dios te bendiga y nos vemos pronto. Hasta luego.